Damos inicio a este panel de amigos delante de 11 prestigiosos amigos de diferentes nacionalidades que nos han aceptado, 12 que nos han aceptado esta convocatoria. Nosotros creemos que estaremos finalmente con una muy buena convocatoria. Entonces decíamos al comienzo el compromiso del profesor Carter que se traduce en dar toda la importancia a ese proceso que vivió el mundo entero. Ustedes vieron que la revista Time señaló en el mundo entero la noticia del mundo como la inteligencia artificial. Y es precisamente lo que ha venido el profesor Carter tratando en estos temas alrededor de lo que es la tecnología digital, alrededor del deporte, de la educación, del atletismo y por supuesto la inteligencia artificial. Entonces comienzo yo con esta pregunta con el profesor Carter. Evacuamos las 15 preguntas con las 15 respuestas muy rápidas, muy interesantes. En algunos aspectos ustedes dirán, esto ya me lo sé, pero tendrán unos complementos muy interesantes para que se capten y entre otras palabras, este podría ser un vademecum de lo que debemos hacer en el 2026 hacia adelante, mirando los Juegos Olímpicos del 2032, porque el 2028 ciclo olímpico ya arrancó. Comienzo con la primera pregunta hacia el profesor Carter. En el modelo planteado del desarrollo de la tecnología en el deporte, hemos visto que hay una encrucijada entre dos fuerzas aparentemente opuestas. ¿Cuáles son esas dos fuerzas y por qué su integración define el liderazgo del futuro en el deporte y obviamente en todos los demás sectores, Juan Luis? Bien, Ramiro, yo creo que, que la pregunta bien cabe desde la lógica que hay dos fuerzas. Una, que es la innovación tecnológica, donde estamos hablando de datos e inteligencia artificial, y por otro lado, la esencia humana, que está compuesta por pasión, por intuición, por ética, por conocimiento. Pero su integración va a definir el liderazgo del futuro, porque el éxito ya no depende de dónde elegir una o elegir otra, sino sintetizar ambas para potenciar el rendimiento sin perder la identidad del deporte. Es decir, un liderazgo con ética, pero un liderazgo con inteligencia artificial. Dentro de sus propuestas, qué bien nos plantea un líder puente para Latinoamérica. ¿Qué características específicas de la región hacen necesario este perfil de liderazgo a diferencia de un modelo puramente tecnocrático? Bueno, se necesita, porque hay, por las desigualdades estructurales y la diversidad cultural, si le agregamos la pasión popular por el deporte y los recursos limitados de manera permanente en nuestro continente, un modelo puramente tecnocrático haría fracasar, porque ignoraría el contexto social y humano de la región. Sin duda que se requiere un líder que sea capaz de pararse en el centro de lo que es la tecnocracia, dominarla, no darle vuelta a la espalda, enfrentarla y usarla de buena forma. Pero que sea un líder social, que esté vinculada con la sociedad y se haga parte de ella. Juan Luis, usted fue presidente de la Federación de Atletismo de Chile por 12 años y analiza mucho el liderazgo institucional y se afirma que es parte de sus estudios y de su desarrollo universitario, de que las federaciones deportivas ya no son solo administradoras, sino que deben convertirse en centros de inteligencia de datos. Aquí está, compañeros, amigos, 15 que nos acompañan, aquí está la clave, convertirse en centro de inteligencia de datos. Proporciona un ejemplo concreto de cómo una federación nacional podría actuar bajo este rol, entendiendo que son unidades empresariales. La recomendación es que le adicionen en su estructura
el ser centro de inteligencia de datos. Sí, porque ya no solo gestionan eventos ni campeonatos, la federación es antigua y tú también fuiste presidente de la prestigiosa Federación de Colombia por muchos años. Y tú te dabas cuenta que se seleccionaban para ir a los campeonatos sudamericanos, olímpicos, ese era el proceso, y campeonatos nacionales, que eran tres de las categorías mayores. Hoy día se deben analizar datos para detectar talentos, para prevenir lesiones, para optimizar recursos, para anticiparse, para presentar datos objetivos frente a las marcas, a los sponsors, al mundo privado y justificar el accionar en lo que significa la accountability, dar cuentas públicas de los gastos, todo eso requiere datos frente al Estado, frente a los privados. Por lo tanto, una federación de atletismo perfectamente podría usar los datos de rendimiento en la escuela para identificar prospectos o talentos que en Chile un poco se hace a través de la base USPLAT, ¿cierto? Que funciona ahí, hay 77.000 deportistas que están en esa base. Bueno, por eso yo llamo que debe ser un centro de inteligencia y para eso se requieren datos y a su vez también capacidad de innovar, de ser capaz de innovar, de cambiar algunas cosas. Bueno, pero muy brevemente en 30 segundos, usted como presidente de Fede Chile lo hizo con atletas y con entrenadores. Imagínese lo que hoy estamos hoy proyectando desde el concepto de la inteligencia artificial. Usted tiene esos dos ejemplos que se deben integrar en todos los países latinoamericanos. No, Chile partió hace 7 años, 8 años, tú recuerdas bien cuando yo lo presenté a World Athletics, justamente en Colombia. Y sorpresa para todos fue lo que World Athletics realmente esperaba y yo creo que ha sido visionario el actual directorio al mantener la Escuela Nacional de Entrenadores y seguir dictando cursos directamente y también lo que significa la plataforma USPLAS, donde hay, hoy día habían 77.000 deportistas ya con sus datos ingresados y van a seguir creciendo porque es de libre acceso. Bueno, en el entendido de ese desarrollo masivo y compulsivo de la inteligencia artificial, eso va de la mano de un desafío ético global para los líderes que utilizan pues toda esta plataforma tecnológica. Vale la pena que nombres dos ejemplos, dilemas éticos que son críticos para la integridad del deporte, Juan Luis. Bueno, yo creo que ya hay evidencia que la privacidad de los datos y el uso de los datos biométricos, por ejemplo, no se pueden usar sin consentimiento. Hay un tema ahí que ya debe regularse, las federaciones tienen que entrar en eso si quieren manejar datos. Hay varios temas, recién estamos levantando comisiones para la ética y el maltrato, por ejemplo, la discriminación, pero siempre estamos dejando atrás lo que es muy importante en el uso de datos, que son privados, por lo tanto ahí hay un dato que es un dilema ético. Y segundo, los sesgos algorítmicos que perpetúan desigualdades. ¿Por qué son críticos? Porque pueden erosionar la confianza, la justicia deportiva y los derechos de los atletas. Yo creo que ahí tenemos dos dilemas éticos con la tecnología, la privacidad de los datos biométricos y los sesgos algorítmicos que perpetúan desigualdades, ¿cierto? Que pueden erosionar la confianza. Yo creo que con esos dos ejemplos más o menos es lo que tenemos que avanzar, pero ah, yo digo, finalmente la inteligencia artificial de repente va a demandar sus propios derechos, porque en el fondo ahí se está pasando por sobre la privacidad de las personas y también por lo que significa la utilización de la información. Juan Luis, cuando planteas todos estos conceptos de tener un centro de inteligencia en cada federación nacional, regional, club, cada entrenador lo debe implementar en la medida de su ámbito individual, indudablemente que genera una democratización al acceso a la información. Entonces, un muchacho, por ejemplo, recién egresado de una licenciatura de educación física, gracias a toda esta información, a toda esa base de datos, quiere controvertir con su profesor, con su entrenador, con su maestro en un magíster, en un doctorado. Y entonces, allí indudablemente que hay unas controversias que se plantean y unos problemas estructurales. ¿Cómo analizas esto, Juan Luis? Bueno, hay un tema de la tecnología democratiza el conocimiento, pero también hay que democratizar el acceso, no solo el conocimiento, porque es como
decir, te doy agua, pero te niego el acceso al pozo. No puede entrar. Es un mandato principal porque la tecnología puede superar brechas geográficas, socioeconómicas también, llevando entrenamiento y visibilidad, recursos a comunidades excluidas, contrarrestando así la histórica concentración de oportunidades. O sea, el atleta que esté lejano, en un lugar remoto, puede entrenar con el mejor entrenador, enviar los planes, enviar videos, hacer, a su vez hacer análisis propio con paquetes estadísticos, manejar todo eso. O sea, hoy día está mucho más democratizado. El tema es que las federaciones no han sido capaces de tener plataformas. Tú sabes que hicimos un intento en la Sudamericana de tener nuestra plataforma, de compartirla. A mí me parece increíble que World Athletic no tenga 5 plataformas y las ponga a disposición de cada uno de su área o 6 áreas. Fácilmente podría usarse y podrían recopilarse datos y tendría un costo. Ya las plataformas son gratis, ¿no? Hablábamos con nuestro amigo especialista, el ingeniero Cheche, ¿cierto? Nuestro En amigo Miami. puertorriqueño, ¿sí? Él tiene una plataforma de fútbol gratuita y que está financiada por las empresas. Hoy día fácilmente eso se puede hacer, pero falta gestión, falta atreverse y falta conocimiento también. Darle vuelta a la espalda al desarrollo y a la tecnología es tirarse a un precipicio. Oiga, Juan Luis, dentro de sus reflexiones de ser un filósofo del deporte gracias a su formación universitaria como profesor y demás, pero también un entrenador, en esa relación de entrenador-atleta, indudablemente hacia el futuro se está viendo el entrenador como un traductor humano. Cómo lo analiza usted? Sí, bueno, yo planteé ese término de traductor humano porque en el fondo eh, yo, usted sabe que soy un poco seguidor de la teoría de la complejidad. Yo creo que lo peor que puede hacer el ser humano es temer a la complejidad y no mirarla simplemente como ser humano y la va a entender, porque la complejidad tiene una lógica, tiene un punto de un input y un output, un producto inicial y un producto final, y por lo tanto, si el entrenador no es capaz de traducir datos complejos en emociones, motivación, en contexto cultural, porque esos son los atletas que están llegando a entrenar con 10, con 12, 13 años hoy día. Entonces, es irreemplazable el entrenador porque la inteligencia artificial no puede entender la subjetividad humana, o como el miedo o la dinámica de una ropa, por último, que hizo un deportista. ¿Por qué está usando esa marca? ¿Por qué está usando esa ropa? ¿Qué lo lleva? ¿Por qué de alguna manera está reaccionando? Entonces, el entrenador es un traductor hoy día de emociones y de motivación, ¿cierto? Que la inteligencia artificial no entra a lo cultural. Y ahí es cuando el entrenador hoy día tiene que tener un acervo cultural muy grande. Acervo cultural, saber más allá de su propio deporte, sin duda. A ver, Juan Luis, siguiendo en ese binomio entrenador-atleta, indudablemente hay el dilema frente a la tecnología de la inteligencia artificial, cuándo escuchar al algoritmo o cuándo escuchar al cuerpo. ¿Cómo valoras tú esos riesgos, Juan Luis? No, yo creo que hay, cuando uno va a una urgencia de un hospital, hay la escala de Borg que se llama, ¿no? Te mide el dolor que tiene, la percepción del dolor y con eso también te atienden más rápido o más lento, digamos, te dan una jerarquía en el orden. Y yo creo que hay entrenadores que usan eso. Yo conozco varios cercanos acá en Chile que usan esa tipología. Cuando llega el alumno a entrenar, le preguntan cómo se siente, de una vuelta, cómo se siente ahora, ya de otra vuelta más, ¿se siente mejor? No. Y van graduando a eso. Entonces, escuchar el cuerpo, pero el cuerpo lo va a escuchar el atleta. Pero quien tiene que interpretar a ese atleta es el entrenador, porque esto puede llevar a lesiones por sobreentrenamiento. También, ojo, que la intuición a lo mejor se va a ir acabando y perdiendo con este tema, y por lo tanto la dependencia de las métricas puede ser dañina, porque soy capaz de hacer en tanto tiempo, debo correr en cierto registro, y todos sabemos que eso no es así, porque hay atletas que entrenan todos los días y todas las semanas juntas, y cuando llega el fin de semana hay algunos que llegan mucho más adelante que otros, y entrenan igual, y parece que tienen el mismo talento. Entonces aquí sí el entrenador sigue siendo fundamental, sigue siendo el artífice de este proceso. Juan Luis, vale la pena mantener el modelo, el binomio atleta-entrenador, pero yo te invito a darle ampliación,
al cuerpo multidisciplinario. Entonces pasamos al trinomio. Y encontramos este trinomio altamente informado, capacitado en el primer nivel del mundo y tenemos unas federaciones latinoamericanas. ¿Qué cambio cultural tiene que dar los clubes, las federaciones regionales, las federaciones nacionales en Latinoamérica para poder entender este tema de tener el trinomio altamente calificado? Es evidente. O sea, hay que pasar de la estructura jerárquica y autoritaria a los modelos colaborativos. Lo primero, que el atleta opine, que opine sobre todo, sobre la organización, sobre la temática, sobre las cosas que le gusta, cómo le gustaría que fuera su deporte, que el atleta opine sobre el entrenamiento y que a su vez también eso le va a generar autonomía. Ya la autoridad del entrenador no se puede ejercer por el mando solamente por el título de entrenador, sino por el conocimiento, por la autonomía que le genera a ese deportista. Lo que tiene que hacer el entrenador, aparte de formar atletas, es formar líderes, atletas líderes que sean capaces de hacerse corresponsables y que de alguna manera puedan compartir todos los procesos. Ya no existe la lógica de World Athletic, que existe en jerarquía, un consejo enorme de comisiones, y hay una jerarquía de un presidente que debe ser respetada. Eso no estoy diciendo que no deba respetarse, pero por sobre todas las cosas, hay que pasar de una estructura jerárquica a una que sea mucho más eh, transversal y que tome modelos colaborativos. A ver, Juan Luis, cuando ya hablamos del trinomio y le adicionamos todo el concepto de nuestro atletismo con jueces, por supuesto, con oficiales técnicos y todo lo que es organización deportiva, es indudablemente un ecosistema. Alrededor de ese ecosistema, tecnología de última generación, inteligencia artificial, ¿cómo valoras esto? Yo creo que la tecnología cuestiona un poco la autoridad, le quita autoridad a los referees. En el caso del VAR, por ejemplo, anula un gol que el referee principal, ¿cierto?, lo validó. Ahí tenemos algo y yo mostraba también cuando mostramos la tecnología que se usó en Tokio, que antes que los jueces anularan un lanzamiento, ya la tecnología sabía que era nulo, lo había anulado. Y perfectamente podría haberse prescindido del juez, pero el juez se mantiene dentro de eso, se mantiene todavía, ojo, pero como digo yo, la tecnología, si bien cuestiona la autoridad, pero respalda al darle herramienta para que las decisiones de ese juez no sean cuestionadas porque son precisas. Y son, por otro lado, hay tranquilidad. Entonces, se pasa, ojo, que se entrega un poco de responsabilidad y de poder de la decisión a una herramienta tecnológica, por sobre esa posibilidad que tiene el juez. Por lo tanto, ahí hay tema que finalmente lo que prevalece es el acto de justicia, que se hizo justicia. O sea, la justicia está por sobre la autoridad de un juez. Y eso yo creo que es muy valioso para el deporte, como un acto reivindicativo, humano, de que el deporte es justo. Juan Luis, y indudablemente que este modelo de la tecnología ya lo ampliaste al ecosistema completo y la inteligencia artificial. Lo vimos en Tokio alrededor de los periodistas deportivos que ya no pueden ser unos comentaristas, no lo son, porque la información está en el celular, pero si ahonda más en la organización del sistema, encuentra toda una base de datos, una información de lo que está viendo en el espectáculo. ¿Cómo proyectas tú ese rol del periodista deportivo en el 2026 en adelante, Juan Luis? Sí, bueno, sin duda que yo creo que están muy conscientes los especialistas, los profesionales del área del periodismo, cronistas, y van a pasar, tienen que mutar a ser analistas. Lo hemos visto en el fútbol, yo sigo a veces el fútbol cuando dan los goles fallados, los penaltis, el ataque, la posición del balón, etcétera, etcétera. Entonces el periodista ya podrá contar historias sobre tendencias, sobre estadística, sobre eficiencia táctica, sobre análisis del movimiento y la técnica, ya no decir solo lanzó 40 metros o corrió en tal tiempo, porque la pantalla y el sistema tecnológico le van entregando datos que tienen que ver con eficiencia táctica,
que va a ser una línea del tiempo cuando empieza el atleta y cuando termina su carrera, porque va a tener todos los datos de su progresión, y entonces va más allá del resultado. Eh, Va a tener que explicar el por qué, pero con evidencia, lo cual lo va a hacer más creíble. Pero ya un periodista que no prepare los datos, no se prepare con anticipación, no tenga al alcance esos datos, sin duda que no va a tener mucho espacio para poder trabajar, ni ser creíble, ni ser valorado por la audiencia. 22 amigos que nos siguen hoy en este última convocatoria de año, que indudablemente nos anima mucho hacia el 2026. Y usted nos habla, Juan Luis Carter, de que viene la revolución del atletismo. El usuario, el fanático, se convierte en un líder colectivo porque tiene mucha información en su celular en segundos en línea, totalmente actualizado, tiene el update en lo técnico, lo organizativo, lo económico, lo financiero. Indudablemente puede llegar una gran revolución dentro de la democratización de clubes porque participan en competencias de ligas, de federaciones regionales, de federaciones nacionales e internacionales. Lo vamos a ver en el Congreso de Pekín 2027, donde llegarán grandes cambios en la orientación del atletismo mundial. ¿Cómo valora usted ese liderazgo colectivo de los fanáticos? Bueno, es indudable de que hay una frase que creo que de alguna manera resume un poco eso, que dice, cuando las personas comunes se unan bajo un sentimiento colectivo, los líderes tendrán que seguirlos. El público como líder colectivo, mediante tendencias en redes, por ejemplo, pueden hacer campañas de apoyo o de boicot, pueden forzar cambios en instituciones, por ejemplo, sacar directivas, pueden ir contra patrocinadores de atletas, pueden influir en los mercados, en las reputaciones. Por lo tanto, si bien el deporte hoy día está mercantilizado, ¿cierto? Por las empresas, eh, arriba de ellos están los espectadores, sobre las empresas. Por lo tanto, ahí hay un tema que un público educado siempre va a pedir lo que es la excelencia. El público del atletismo, en su mayoría, es gente que sabe de registro, sabe de marca, sabe de tiempo. Por lo tanto, es un público exigente. Es como ir a la música clásica. El deporte del atletismo es clásico. Por lo tanto, si bien es cierto, todavía los directorios pueden de alguna manera sostener, basado en qué sé yo, en buena gobernanza, en buenos negocios, pueden sostener una organización, las empresas pueden también solventarla, pero mira, hay un buen ejemplo corto y preciso de 10 segundos. En Argentina se juntó un grupo de ciudadanos para comprar un jugador. Finalmente juntaron la plata que necesitaban, $10 cada uno, y lo único que deseaban era ser parte de ayudar a su club. Con $10 compraron un jugador internacional, que era muy caro, pero creo que participaron cerca de 600.000 personas poniendo $10, con lo cual se compró ese jugador. Esa especie de capitalismo popular, de alguna manera, no tan organizado como para comprar un jugador, de alguna manera puede ser dirigido desde las redes sociales, puede ser influenciado, pero a su vez ellos también pueden cambiar la lógica del mercado y del futuro del deporte. ¿Le puedo llamar a ese capitalismo popular capitalismo social, maestro Carter? Usted ha dado en el clavo. Eh, Eso es capitalismo social. Perfecto. Bueno, viene ahora algo interesante. A Si los quiere, 22, si quiere, le podemos borrar capitalismo y le dejamos en innovación social, pero está bien. a los 22 personas que hoy tuvieron la amabilidad de conectarse en esta despedida de año 2025, les voy a dar un respetuoso ejemplo en compañía del profesor Carter. Supóngase que a nosotros 22 nos entregan la responsabilidad de ser presidente de la Federación del atletismo de nuestro país. Qué responsabilidad tan grande. La pregunta que nos debemos de autorresponder, pero tendremos al maestro Carter para que nos ilustre,
En esa brecha digital entre el statu quo que encuentra ese presidente y el mundo moderno volando, como lo vimos en Tokio 2025 en tecnología e inteligencia artificial. ¿Qué haríamos nosotros? La pregunta al profesor Carter, ¿qué haría usted como presidente de una federación para cerrar esa brecha digital ante esa realidad que tienen las federaciones latinoamericanas? Yo optaría a ojos cerrados por una plataforma digital gratuita. En esa plataforma yo podría trasladar la federación a un mundo digital, donde podría encontrar miles, millones de socios, donde podría encontrar simpatizantes, donde podría encontrar empresas, donde podría encontrar talentos deportivos, donde podría transmitir entrenamientos básicos, nutrición, seguimiento de métricas simples vía los móviles que tienen los jóvenes, por ejemplo, para atraerlos. Eh, Tiene un alto alcance, no tiene costo. Una plataforma no tendría por qué tener costo porque en el fondo da lo mismo un dato que mil o un millón. Lo que sí habría que tener alguien que de alguna manera operara, pero en todas las federaciones hay. Se cambiaría una secretaria por una persona especialista en tecnología, eso es seguro. Eh, y yo creo que la raíz de por qué las federaciones son tan pesadas, tan disgregadas, es porque hay falta de conocimiento, del conocimiento desde el atleta que está pasando en su federación, desde el dirigente que no sabe qué está pasando con su atleta, desde el entrenador que de alguna manera logra cohesionarse con otros entrenadores. Yo creo que yo invertiría en una plataforma que es bajo el costo y te soy seguro que tendría resultados a mediano, corto o largo plazo. Tendría que seguir en la tónica, lo que indudablemente está indicando que con esa plataforma y unas áreas de trabajo ampliadas a todas esas personas que tú convocas, esa es la democratización del atletismo con miles de personas en un país sirviendo en diferentes causas. Una cosa son las carreras de calle, otra cosa es la velocidad, otra cosa los lanzamientos, etcétera, etcétera. Otra cosa es diferentes áreas entre lo técnico, lo organizativo, lo económico, lo financiero, lo mercadeo, etcétera. Eso es una revolución democrática la que están lo que está encontrando las federaciones latinoamericanas para poder estar actualizados frente al mundo. Sí, mira, yo creo que ahí hay un tema que se puede contextualizar, como dices tú, las federaciones latinoamericanas tienen que encontrar ese camino porque no hay otro. Uno puede seguir haciendo el atletismo de antes, lo puede seguir haciendo, y cuando uno de repente mira el exceso de análisis, supongamos, puede reducir la magia de un lanzamiento de jabalina de 80 metros. Eso es mágico, ¿no? Ver volar para cualquier persona, ver volar eso. Y uno dice, claro, pero cuando yo estoy en un juego olímpico, veo desde 10 ángulos el lanzamiento de la jabalina, lo veo flotar, pero yo creo que es impagable estar presente, no es lo mismo que un concierto de música clásica o de lo que sea a distancia, que yo puedo poner todos los efectos que a veces superan la realidad del concierto in situ, pero la emoción que genera ese concierto in situ es muy diferente. Lo mismo pasa con el acceso, que hoy día los costos, por ejemplo, para ingresar a un campeonato del mundo, tú sabes que es carísimo, es casi imposible pagar para una persona normal. Nosotros nos encontramos con latinos, ¿te acuerdas que estaban afuera y que no tuvieron los recursos para entrar a pesar de que hayan viajado de diferentes regiones de China para ver su selección y no pudieron ver sus atletas y tampoco sabían dónde verlo en televisión? Pero hoy día existen mecanismos. Una plataforma, perfectamente una plataforma de una federación podría transmitir el campeonato del mundo. Si World Athletic, es cierta, es la dueña del negocio, ¿cómo no va a repartir con sus socios, que son las federaciones, que son el público? Tiene que compartir. Entonces, lógicamente que yo creo que ahí, frente al riesgo de deshumanización, eh, hay que hacer que la gente de alguna manera acceda y que la tecnología sea bien usada para potenciar la emoción y aprovechar de hacer narrativas profundas, ¿no? Narrativas profundas, para que de alguna manera vayamos conquistando con magia a los espectadores, a los niños, a los jóvenes. Las mascotas, por ejemplo, todos hemos visto cómo las mascotas buscan cautivar a los niños de 14 a 6 años. Están hechas para eso. Los juegos son de ese nivel. Entonces,
todo de alguna manera está regulado, pero ahí hay un riesgo que la deshumanización que pudiese existir se tiene que contrarrestar con el acceso. A ver, Juan Luis, te pido el favor al siguiente grupo de preguntas, 30 segundos máximo como respuesta, porque el tiempo se nos agotó y vamos a buscar cumplirle a nuestros 22 amigos que han tenido la oportunidad de escuchar la magia de tus respuestas. Tú le llamas líder puente, yo le llamo ese nuevo líder que debe tener un club. Ese, un entrenador es un líder puente, un nuevo líder, una federación regional, una federación nacional. Cuando encuentra que la inteligencia artificial le dice, tome esta decisión y desde el punto de vista cultural y humano, el líder, el nuevo líder tiene otros elementos. ¿Cuál es tu análisis de en esta controversia? No, mira, yo creo que como te decía el líder puente, lo que tiene que estar es anclado en lo social. Ese es como como un compás, ¿no? Que tiene un pie puesto muy sólido, pero lo demás está girando. Y lo demás es la tecnología, el conocimiento, los avances, la innovación, todo lo que yo puedo hacer con lo que tengo. ¿Y qué es lo que tengo? Un contexto. Tengo un espacio físico dentro de un contexto social. ¿Qué es lo que tengo dentro del contexto social? Personas. ¿Cómo tiendo redes entre las personas? Mediante conversaciones, mediante diálogo, mediante ejemplos, mediante eventos que de alguna manera busquen preparar. Bueno, ese líder puente tiene que estar preparado para eso, y va a buscar siempre un rol mixto que valora las dos cosas. Valora la tecnología por el impacto que tiene, pero sin duda no puede ignorar los datos. O sea, si bien es cierto, hay músicos que tocan de oído, hay músicos que aprenden música. El nuevo líder tiene que tocar por oído y tiene que saber música. Por supuesto, qué bien. Finalmente, Juan Luis, sabemos que el objetivo latinoamericano del deporte, por supuesto, del atletismo, es desbloquear ese potencial del espíritu humano. Entonces, qué valores o características innatas del deporte en Latinoamérica consideras que son los activos más importantes que estos nuevos líderes deben potenciar? Mira, yo creo que el contexto cuando tú hablas del potencial del espíritu humano latinoamericano, yo creo que es la creatividad. Siempre los recursos han sido, sobre todo en el deporte, los recursos son limitados, pero siempre se resuelve, siempre se llega al evento, siempre se llega al campeonato. De alguna manera el niño llega a la selección. Eh, ¿Y qué es lo que hay como motor para eso? Hay dos cosas, la pasión, ¿cierto? La motivación, el darle una orientación a los deseos de lograr algo, y el sentido comunitario, o sea, la creatividad para resolver recursos con recursos limitados, la pasión como motor y el sentido comunitario. Creo que estos tres valores son el alma, que si los combina con tecnología, pueden generar modelos de liderazgo resilientes e inspiradores. Bueno, muchas gracias al profesor Juan Luis Carte por esos aportes tan impresionantes que los vamos a convertir en la próxima semana, el mes de enero. El próximo año lo vamos a convertir en un documento muy interesante que le va a servir a las universidades latinoamericanas. Muchas gracias y quedo pendiente de jugar el ping pong que hicimos, pero al revés, tú me clavas. Por supuesto, encantado. Bien, vamos a hacer el símil ahora, vamos a hacer un cambio. Vamos a ver si logro estar al nivel de nuestro entrevistado, de Ramiro, alma y motor de Cepalac y de lo que está pasando. Eh, el poder del deporte en el desarrollo económico y social, el deporte visto ya como un negocio, sin perder el valor de lo que todos creemos, la educación como un liderazgo y la gestión
al servicio de las comunidades. Yo creo que eso son elementos fundamentales en lo que Ramiro siempre ha expresado, ha hablado, ha vivido y ha demostrado. Mi primera pregunta, Ramiro, ¿es el deporte un fenómeno económico y social? Juan Luis, 24 amigos. Y esto no va a cambiar en la estructura, pero va a cambiar mucho en el desarrollo. Entonces, vamos a tener los mismos eventos, gente trabajando, vamos a traer inversiones, a estimular turismo, porque los grandes eventos internacionales atraen turismo y comercio, porque en las carreras se venden camisetas, todos los negocios que vemos, entonces todos son miles de millones, hay productividad, hay mejora en la salud pública, etcétera, etcétera. Pero lo que debemos entender es que estamos frente a una nueva industria. Y esa industria tiene que, si crea empleos, son empleos altamente calificados para que pueda proyectar unas competencias, excúseme la redundancia, Juan Luis, competitivas. Y al ser competitivas, pues todo entra a moverse en lo que son inversiones, comercio, indudablemente productividad, etcétera. Y desde el punto de vista social, pues si nosotros somos capaces de llenar un estadio, si somos capaces de tener 50.000 nosotros niños y niñas, como lo vamos a proyectar en la noche de hoy, pues en un día seremos capaces de eso, de movilizar, mover una ciudad, mover un país alrededor de eso, pues vamos a tener unos muchos elementos sociales importantes con el aprendizaje de la nueva visión del deporte, pero todo se fundamenta en liderazgo, trabajo en equipo y ante todo educación, formación. Juan Luis, no tengo tiempo para seguir desarrollando. Sí, muchas gracias. Eh, mira, está planteado el dilema, digamos, varias veces tú me preguntaste sobre dilemas, sobre la tecnología, lo social, qué sé yo, lo emocional. Ahora yo te planteo, hay un desafío global del deporte. La globalización nos toca a todos, el deporte es global y lo que pasa en la NBA, lo que pasa en los mundiales de atletismo, la gente lo quiere ver replicado en su espacio. ¿Cómo haríamos crecer, cómo harías crecer el deporte en Latinoamérica frente a este desafío global? Entrenadores, profesores, dirigentes, indudablemente hay que tener visión y entender que esto es un negocio y que todos tienen que ganar, ganar en desarrollo académico, profesional, es ser competitivos y ganar dinero. Es decir, montar los eventos para que nosotros generemos una nueva economía productiva y ese indudablemente es el motor del desarrollo, pero obviamente acompasado con el crecimiento del atleta, el crecimiento del entrenador, el crecimiento de las familias, de todo lo que se mueve alrededor del deporte. Todo eso es indudablemente una nueva economía social del mercado con un nuevo motor de desarrollo que es crecimiento. Bien, yo creo que ahí tú englobaste todos los actores fundamentales desde la familia y todo lo que tiene que ver, englobaste, digamos, haciendo este parangón con la globalización, pero hay un desafío que es para el atletismo, yo creo que uno de los más grandes, el atletismo latinoamericano, y yo te lo quiero plantear como pregunta, ¿cómo profesionalizar el deporte latinoamericano y transformarlo en un negocio? Bueno, número uno, con ética. Nosotros vimos, algunos dirigentes de Latinoamérica vimos en, en, en Pekín en el 2015, cuando se eligió a las nuevas directivas, vimos juego sucio, juego sucio, pero 4 años después en, estábamos en Doha, Qatar, juego limpio. Y ahora lo vimos en el 2023 en Budapest. Ahí sí, transparencia total en la decisión. Entonces, desde ese punto de vista, se logra esa transformación con ética, con profesionalización del deporte.
nosotros ya tenemos que, lo dije en la respuesta anterior, Juan Luis, acabar con el concepto del voluntarismo. Ese voluntariado de corazón que vamos a poner a lo fácil, la totuma, se dice en Colombia, para que el gobierno, un alcalde, un gobernador, un ministro, le dé recursos a uno para desarrollar eventos y desarrollar atletismo, eso se acabó. Y eso es lo que nosotros pretendemos como gran recomendación del Centro de Pensamiento Deportivo CEPALAC, tener esa visión de cambiar el modelo para que tengamos una gobernabilidad, un gobierno transparente, para que haya planes de sostenibilidad en la medida en que podamos tener ingresos, pero indudablemente todo tiene que ir, si no hay espectáculo, no hay ingresos. Y eso tiene que haber un modelo, un sistema educativo, es decir, profesores, entrenadores, directivos. Hay que volverse magíster, doctores, hay que tener esa visión para poder convocar grandes proyectos y poder evolucionar esto, o si no, Latinoamérica seguirá siendo la sumatoria del medallista de Ecuador de, de marcha o de jabalina ahora, damas, el saltador de Cuba, 400 metros en República Dominicana, etcétera, etcétera. Una sumatoria de desarrollos individuales, no de procesos colectivos. Y para eso necesitamos precisamente el sistema y toda esa filosofía del que usted nos ha enseñado, Juan Luis, fuertemente alrededor de lo que es el nuevo mercado global, donde se debe que tener también visión social y competir. Si no competimos, estamos muertos. Bien, Ramiro, 30 segundos, la próxima pregunta. ¿Tú crees que la educación es importante como base para armar un mundo competitivo en el atletismo profesional de alto rendimiento? La educación fortalece el rendimiento, es el punto de partida. Con la educación logramos pasar a un atleta escolar a ser un atleta universitario, a ser un atleta de alto rendimiento. Es la única escalera que tenemos en el deporte, en la vida profesional, es el desarrollo de un nivel competitivo logrado gracias a la educación para que todas y cada una de las decisiones tengan criterio técnico. Adiós la corrupción, adiós el manejo acartonado de cosas, todo tendrá que ser dado por cifras, como es nuestro deporte, tiempos y marcas, y de esa manera tener indudablemente un desarrollo progresivo fundamentado en educación. Bien, Ramiro, mira, primero una buena noticia, tenemos 27 amigos ahora, hemos ido aumentando, creo que vamos bien. Segundo, creo que diste ahí la respuesta, la clave, como decía José María Cajigal, un filósofo español que hablaba y habló mucho y escribió sobre el deporte si no educa, no es deporte. Ahí la concepción de educación siempre creo que es fundamental y en Cepalac así lo sentimos. La pregunta ahora más específica sobre el tema, ¿cómo pasar de la escuela al alto rendimiento? Danos algunas orientaciones desde tu mirada de expertise. Yo sé que tu padre estuvo en la organización de los Juegos Panamericanos de Cali, donde en una votación muy estrecha derrotaron a Chile, Chile perdió la sede y pasaron muchos años hasta que Chile lo pudo hacer, pero en el tema específico, ¿cómo pasar de la escuela, que es lo que se preguntan muchos padres a veces, los entrenadores tienen más noción, pero los padres quieren que su hijo lo ven con talento y quiere llegar al alto rendimiento, pero también están los estudios. ¿Cómo pasar? ¿Cómo hacer esa transición? 54 años pasaron entre Cali, Santiago de Cali a Santiago de Chile, 54. Pero bueno, esa es una excelente pregunta. Yo pienso que seguimos en el tema, es educación. Si nosotros tenemos un profesor a nivel primario educado, va a hacer una selección de talentos y va a desarrollar con unas metodologías y unos esquemas modernos propios de su formación
a que ese atleta entre a su etapa juvenil con éxito, motivado, integre la familia y siga creciendo para que lo coja a la universidad y pueda indudablemente convertirlo a través de competencia en mucha competitividad y de esta manera lograr el alto rendimiento. Pero yo sí quisiera redondear el tema de educación con si lo hace con ciencia y eso lo adiciona con gestión, logra esos resultados. Bien, mira, sí, para cerrar el tema, nosotros tenemos lo que en Estados Unidos todos hemos visto ya, Emperatriz varias veces nos han comentado sobre la educación dual, que es la educación atleta y llamémoslo arquitecto de su propio destino, pero aquí lo vamos a llamar emprendedor, ¿cierto? Un atleta es hace emprendimiento con su vida, con su carrera. ¿Por qué emprendimiento? Porque no siempre tiene el capital, siempre está de alguna manera arriesgando cosas que no tiene, pero lo que tiene es el talento y eso es lo que necesita a veces apoyo. ¿Cómo lograríamos esa educación dual en Latinoamérica? Bueno, fundamentalmente es que entender que tanto el entrenador como el atleta y su familia alrededor del deporte construyen un proyecto de vida. Y ese proyecto de vida es competitivo nuevamente si hay la adecuada formación en todo lo que el atleta considere que sea su camino, el camino de ser un hombre de negocios hacia el futuro, el camino de ser un publicista, un coaching, un hombre que el éxito lo desarrolla a través del poder de la palabra, o puede ser un entrenador exitoso, como algunos como Carl Lewis, que nos enseñó este año de cómo ha sido su éxito después de tantas medallas olímpicas, cómo ha sido su éxito a través de ser un entrenador de atletismo. Entonces, indudablemente que esa educación dual va en la doble vía, en la familia presionando para que el joven se convierta en atleta de alto rendimiento y en consecuencia con un futuro promisorio como emprendedor y la familia apoyando a su entrenador en lo mismo, pero es aquel entrenador que le toca pasar por la mañana en la escuela, por la tarde y al mediodía en la universidad y por la noche con el alto rendimiento. Entonces está tan agotado que no puede tener ningún proyecto de vida sino buscar tres suelditos con tres jubilaciones. Entonces hay que especializarse y ese es el mensaje de la formación dual de mi parte, profesor Carter. Muy bien, muchas gracias. Ahora, de manera sucinta, tú me preguntaste 3 o 4 veces sobre los liderazgos, que era lo que yo planteaba. Ahora yo te devuelvo la pregunta. ¿Tú crees que el liderazgo es un prerequisito para esta gran transformación que nosotros pretendemos, ¿cierto? Con todos los que ahora son 28 personas conectadas, que están hoy día. Seguimos Bueno, creciendo. fundamentalmente es que si hay visión, indudablemente que hay futuro. Si hay liderazgo con visión, el futuro crece y debe ser alrededor de que un líder con visión pueda articular indudablemente el deporte como un negocio sostenible. Y cuando hablamos es que el líder es un entrenador para nosotros. El primer líder del deporte, el primer líder del atletismo se llama entrenador, profesor, no hay otro. No hay otro. Luego confluyen unos elementos muy importantes dentro del ecosistema que ya lo hablamos en tu charla ahora, donde entra el directivo federativo y entra inclusive la familia del atleta. Pero indudablemente que ese liderazgo que orienta el deporte debe convertir el talento en resultados deportivos. Eso es, y con ética. Ya lo hablamos. Muchas gracias. Eh, Dentro de todo esto, ¿cómo fortalecerías tú el perfil de un dirigente deportivo? Porque estamos hablando de transformaciones. Todos venimos de una historia y fuimos dirigentes a nuestro estilo, a nuestra forma,
más innovadores, menores, pero ¿qué harías tú para fortalecer el perfil actual y futuro? Bueno, se acabó el líder que es un administrador empírico, un entrenador que no tiene fuerza de dirigente, experiencia de liderazgo, relaciones y conceptos y demás. No puede ser el líder de de una federación porque va a encontrar muchísimas limitaciones y un líder federativo, un presidente de federación metiéndose directamente en cuestiones técnicas de lo del entrenador, pues también indudablemente eh, adolece. Entonces, la pregunta concreta, indudablemente el perfil del dirigente, del nuevo dirigente deportivo tiene que ir acompasado con entender que llegó a una industria, que llegó a un sector productivo y como tal tiene que corresponder. Si tenemos digamos, un país mm, como Chile, que no es ni grande ni pequeño, es un negocio que tiene objetivamente 1.000 atletas de alto rendimiento, pero a su vez tiene un censo de atletas. Juan Luis Carter nos ayudó en la cifra, que creo no olvidar 70, 80.000 atletas censados y que tiene más de 1.000 entrenadores. Es una industria muy grande y esa industria no la puede manejar una persona que no esté preparada para ello. Entonces el perfil tiene que ser el líder de una industria que maneje el mercadeo, la publicidad, las finanzas, la administración y también sepa de deporte, sepa de atletismo en el caso que estamos hablando. No puedo avanzar porque el tiempo ya se nos está agotando. Bien, te voy a hacer dos preguntas en una. Eh, Dos conceptos. Si la gestión deportiva es el motor del desarrollo y cómo lograr que también este mismo deporte sea generador de empleo. O sea, te voy a hablar de motor de desarrollo y a su vez generador de empleo. ¿Qué me puedes Bueno, yo decir te de voy a eso? pasar, Juan Luis, escúchame, en el cierre del año para estos 30 amigos que nos acompañan y muchas gracias por estar en este coloquio tan importante hacia el futuro de todos nosotros, porque estamos hablando también de nosotros, los líderes de CEPALAC y quienes hemos gestado a la Federación de Atletismo Universitario de Latinoamérica. Número uno, tenemos que indudablemente entender que tenemos que montar una empresa que tenga una actividad que tenga mercado, un punto de partida, mercado, mercado de atletas, mercado de entrenadores, mercado de patrocinadores, mercado de medios de comunicación, etcétera, etcétera. Nosotros por eso, para arrancar, ofrecemos la milla escolar y la milla universitaria. Cuando los colegios privados le enseñen a los colegios públicos, los que tienen plata, con los que viven del dinero del Estado, le enseñen que indudablemente la torta de su industria, que es el deporte, creció. Entonces ahí vienen más entrenadores, crees porque tienen un mayor número de atletas, tienen unos padres de familia más, como usted lo decía al comienzo, en esa democratización tenemos que rendirle cuentas a esos padres de familia, pero también a esos entidades de control, a esos medios de comunicación, a los mismos deportistas que ejercen a través de los medios de comunicación, destruyen a los directivos en segundos. Es lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque a través de cuentas falsas se le dicen la verdad de lo que pasa con los dirigentes deportivos. Entonces, esta cosa de la nueva tecnología y todo lo que está pasando es lo que nosotros debemos entender. Entonces, por supuesto, si nosotros creemos que hay una nueva industria, vamos a tener una generación de empleo muy atractiva para los entrenadores número uno, para los grupos multidisciplinarios, psicólogos, todo lo que es deportólogos, médicos deportivos, todo lo que tiene que ver con el desarrollo
de la medicina, de la nutrición, pero también de filósofos que manejen este concepto. Cada federación debe tener un líder filosófico de contenido, porque para poder avanzar en la búsqueda de mercados, que son clientes, que son fanáticos, que son nuevos atletas, que son nuevos entrenadores, hay que manejar conceptos muy claros. Pues realmente muy larga la respuesta, pero excúsame, Juan Luis. No, muy bien. Eh, Mira, dos preguntas más vamos a hacer. ¿Cómo hacer crecer el impacto social en las comunidades deportivas atléticas de Latinoamérica? ¿Cómo hacer crecer el impacto social? Esa es la invitación que hemos hecho con Juan Luis Carter, con los amigos de Cepalac, con los amigos de Faulac, que hemos tenido estas convocatorias hasta muy grandes, que 2026 sea el año en que nosotros podamos tener un impacto social grande con unos, con unos eventos y traducidos en un buen romance es una milla urbana escolar, una milla urbana universitaria, con mucho marketing, con mucho merchandising, con mucha organización técnica, tecnológica, etcétera, etcétera. Entonces, eso nos permitirá a nosotros tener un impacto social gigante para poder tener un volumen de patrocinadores importantes, pequeños y en volumen es algo importante, grande, que eso va a ir creciendo a través del tiempo. Tenemos que pensar que hace, por decir algo en promedio, hace 35, 30 años, Latinoamérica, Santiago de Chile, Buenos Aires, Río de Janeiro, un poco más con Sao Paulo, Bogotá, Lima, Quito, Guayaquil, etcétera, México, por supuesto, y qué decir de nuestras ciudades como la ciudad de Panamá, Tegucigalpa, etcétera, forjaron carreras de calle. Y esas carreras de calle fueron creciendo, creciendo y ellos se convirtieron en un negocio gigante, donde, por ejemplo, en Colombia, eh, excúseme que lo diga, yo soy el líder de la primera carrera internacional de Colombia en 1990, hace 35 años, y hoy hay en Colombia 100 carreras internacionales, 100. Bogotá tiene 12, Cali tiene 5, Medellín tiene 7, hay 100. Entonces, de esa manera, entender que ese desarrollo social lo logramos masificando el negocio como industria y es la repetición de la repetidera en la parte económica, pero en la parte social, indudablemente, educación y formación. Perfecto, Ramiro. Mira, yo creo que dentro de todo lo que hemos ido conversando, hay un tema que cae de por sí, digamos. ¿Cuál sería el modelo de éxito y los aprendizajes que debemos tener? O sea, ¿de qué aprendizaje hablamos cuando hablamos de generar un modelo para Latinoamérica? Bueno, el primer modelo que nosotros tenemos que estar trabajando vale la pena repetirlo una y 100 veces, entre comillas, educación, formación, y para ello estos diplomados son importantes. ¿Para qué? Simplemente para que la conciencia colectiva se dinamice, tendiente a que tengamos el primer magíster en, en deporte orientado hacia el atletismo. Y en eso estamos trabajando Juan Luis Carter y Ramiro Varela incansablemente porque estamos colgados del tiempo para un magíster 30 días es indudablemente muy poquito tiempo para presentar ya la oficialización. Entonces, a las entidades universitarias que queremos arrancar con Chile, el sur de Chile, con la región de los lagos, con Temuco, con Puerto Montt, indudablemente con Cali y con de pronto que nos entre Cuenca como una ciudad muy educativa,
pero la región de los lagos, que tiene tantísima formación universitaria, está llamada a ayudarnos a construir ese proceso. Todo depende, todo el milagro depende que nosotros demos el paso de que nuestros profesores hagan su magíster, y la idea es poder lograrlo con el crecimiento económico de la torta de la industria de lo que estamos hablando nosotros, para que esos magíster tengan unas facilidades muy grandes de poder decir, la nueva visión, la nueva industria permite que estos 200 amigos de Latinoamérica estén haciendo magíster, y en 2 años estemos sacando el grado, y para el segundo magíster en 2 años y medio, en 3 años, arrancar con el doctorado con 25 entrenadores que entren a ese proceso. Si nosotros logramos eso con los eventos y con la planeación de tener el primer campeonato universitario de atletismo invitacional, así como lo hemos dicho varias veces, como arrancaron tan informalmente los Juegos Olímpicos, los bolivarianos en la región andina comenzaron en 1938, es decir, 40 años después de que nacieron los Olímpicos, y también muy lentamente, y así los Panamericanos nacieron en 1951 tardíamente, y fueron creciendo a través del tiempo. Fue los primeros en Buenos Aires, 1951. Entonces, todo es como una escalera, y que vamos a trabajar educación con competencia, todo en la estructura técnica y tecnológica, pero muchas cosas para decir, pero el tiempo se nos agotó, Juan Luis. La última pregunta, Ramiro, la última. Y luego vamos a ir cerrando. ¿Cuál es tu llamado estratégico para Latinoamérica Deportiva? En breves palabras, ¿qué les dirías? Bueno, yo indudablemente le diría, número uno, que hay que cambiar el modelo, el paradigma. Eh, mm, Cuba sobresalió mucho en la década de los 60, de los 70, algo los 80, a partir de los 90 empezó a decaer en atletismo. Y en béisbol hay unos países caribeños donde está República Dominicana, Cuba, Venezuela, que tuvieron mucho éxito, y Perú trabajó el voleibol con mucho acierto, Argentina el basquetbol, y Brasil, el gigante Brasil, pues que eso es un continente para ofrecer mucho. Pero yo diría que somos muy aislados en los resultados competitivos, y que necesitamos tener un concepto europeo del deporte, integración, unión latinoamericana. Número dos, competencia, que hayan competencias. Si un joven en por decir algo, en Argentina, en atletismo puede desarrollar en un año, en una muy buena temporada, 22, 20 competencias. En un continente como es el país de los Estados Unidos o como es Europa, ese joven se está haciendo 38 y 40 competencias al año. Eso es una cosa impresionante, estar solamente en España viendo competencias permanentemente en 15 ciudades. Entonces, ese nivel de competencia da competitividad y da el mejoramiento. Entonces, es el cambio del chip, entender que nos arrasó la inteligencia artificial, que queremos cambiar el modelo, y que ese modelo tiene que ser hasta a través de la construcción de mercados, y ese mercado nos debe conducir a que esto es un negocio, negocio de entrenador, negocio del atleta, negocio de las familias, negocio de todo el ecosistema que llama Juan Luis, y esto es una industria, una nueva industria, Juan Luis. Muchas gracias, Ramiro. Yo creo que ese cambio de chip que dijiste tú, que tiene que ver con un paradigma nuevo y con un ecosistema que de alguna manera también hay que trabajar de otra manera, cambiar el sistema. Yo quiero darme
un gusto de menos de un minuto y voy a saludar a todos los que están aquí por su nombre esta noche, que son más de 30. Axel Lir, amigo mío, un gusto saludarte. Beatriz Morales, Bernardo Espinosa desde Arica, Chile, Braulio Jiménez, Camilo González, Carlos Ignacio Zúñiga, nuestro amigo Carlos Quintana de Argentina, los que conocemos de alguna manera de antes o durante esto, Eric García, Fabio Villafrades, Héctor Gómez, Hernando Sepúlveda, José Adrián Latorre, José Miguel, Juan Bacallao, que siempre ha estado con nosotros, Julio Medina, Justo Cepeda, Leisner Aragón, Mario José Acevedo, Octavio Mora Gómez, Osmani Ramírez, Patricia Andrade, Roberto Duarte, Robinson Cano, Sebastián Acevedo Vázquez, amigo de Sport Collab, una empresa de innovación, institución de innovación, de economía social, de conocimiento que yo creo que está muy cerca de lo que estamos haciendo. Sería interesante tenerlo en alguna charla, alguna disertación próxima, así que lo vamos a convocar. Yo sé que está en Brasil en estos momentos. Nuestro querido maestro Ubaldo Duani, hay una persona identificada como usuario del Zoom, y Yubi Chacal, que siempre ha estado lo mismo, un Zoom Deportivo de México que está aquí asignado. Muchas gracias a todos por estar, por habernos escuchado, por haber compartido. Un abrazo grande. Bueno, si hay Adelante, Rodrigo. algunos que quieran, por favor, brevemente hacer sus comentarios por los chats que tenemos de Centroamérica, del Caribe, de Sudamérica, por favor, hacerlo, que sería será un ejercicio de retroalimentación muy importante para estos 33 personas, personalidades del deporte que nos acompañaron el día de hoy. Lo número uno. Lo número dos, indudablemente agradecerles, Juan Luis Carter y Ramiro Varela, como gestores de CEPALAC, que logramos construir la Federación de Atletismo Universitario de Latinoamérica. Agradecerle a todos ustedes, los presentes y los ausentes, ese deseo de tener un atletismo latinoamericano muy vibrante, con una nueva visión. Y finalmente decirles que hemos avanzado mucho en la constitución de la Federación de Atletismo Universitario de Chile, de Colombia y de España. España, se reúnen con una dinámica impresionante los latinoamericanos, disertantes, docentes, profesores, entrenadores, están pendientes de que les llegue este YouTube, mañana, este video mañana a primera hora. Unos dos estaban aquí en el chat del día de hoy. Vamos a ponerles ya mismo, en el chat nuestro, el flyer que contiene el próximo encuentro de profesores y entrenadores, dictado exclusivamente por profesores que viven, trabajan, líderes en España, de Cuba principalmente, pero también de otros países latinoamericanos, pero que están en este momento trabajando en España. Entonces, ese archivo, se acaba de colocar, abrámoslo, ingeniero, Nicolás, para que rápidamente lo abramos entre todos, lo veamos entre todos, rápidamente. Es del 19 al 21 de enero. FAULAC España convoca metodologías avanzadas para entrenadores y profesores de atletismo. Ese es un encuentro en que lo vamos a certificar a través de la Federación de Atletismo Universitario de Latinoamérica, que tiene ya en este mes de diciembre. Les entregaremos mañana todos los papeles en regla, domiciliado en la ciudad de Cali oficialmente. Le hacemos gratitud, reconocimiento al profesor Juan Luis Carter, que no era fácil conseguir tanta firma, tantos, documentos que requieren las cámaras de comercio. Entonces, allí tienen ya, la agenda de este encuentro, de entrenadores, del 19, del 20 y del 21 de enero, el mismo 6 de la tarde hora de Colombia, que se acomoda
8 de la noche, finalizando el continente sur con Uruguay, con Argentina, con Chile, con Paraguay, etcétera, y por el norte con México y Guatemala, y el Caribe, también con una hora que ya están dejando el trabajo. Entonces, anunciarles ellos, lo pueden, indudablemente ahí está para que ustedes lo tengan y lo puedan hacer el comentario. Entonces, profesor Juan Luis Carter, usted tiene la palabra para que nos despida, nos desee el feliz año y cerremos este encuentro tan exitoso que estoy muy, pero muy feliz del altísimo nivel que logramos con estos 33 participantes en el día de hoy, con esas ideas tan novedosas que se plantearon. Juan Luis Carter. Muchas gracias, Ramiro. Para mí es un honor poder despedirlos, agradecerles, como ya lo hice también en el chat, a nombre de CEPALAC. Gracias por haber creído, por haber permanecido, por sentir que el cambio es posible y que también el atletismo merece el esfuerzo, como lo hacen los deportistas en la pista, como lo hicieron seguramente la gran mayoría o todos los que están aquí cuando fueron atletas, algunos todavía lo son, y como lo hacen todos los días los entrenadores, que son el alma y el centro de nuestra preocupación en CEPALAC. Los entrenadores primero, creemos que son la piedra angular, y si tenemos grandes entrenadores vamos a tener grandes deportistas y un atletismo sano con educación. Creo que hemos cumplido cada una de las metas con esfuerzo, desde la ida en Tokio, desde haber firmado el CEPALAC en los Juegos Olímpicos en París el año anterior. Creo que hemos caminado arduamente, pero nos sentimos satisfechos, tranquilos con la conciencia, que finalmente yo creo que es uno de los grandes valores humanos que siempre deben permanecer, haber hecho el máximo esfuerzo como lo hacen los deportistas y como también lo hacen ustedes día a día, como decía Ramiro, entrenadores que tienen tres trabajos para estar mejor, dirigentes que sin ningún pago, no existe la profesionalización, dejan las cosas, las labores, ¿cierto?, propias de la familia, de los hijos, a veces del trabajo, y también de los oficiales técnicos que a veces nos olvidamos y que son un valor fundamental. ¿Y qué decir de los atletas, que son los que sueñan, nos hacen soñar y nos hacen pensar que vale la pena tener atletismo, tener atletismo que educa, tener atletismo que forma ciudadanos, tener un atletismo para tener una mejor Latinoamérica? Muchas gracias a todos, un gran abrazo, de CEPALAC, de Ramiro y mío y de todos quienes integran CEPALAC, y que estén muy bien y que sea un gran 2026 y nos vemos pronto. Muchas gracias, amigos y amigos. Feliz año 2026. Que a todos nos colme de mucha fiesta, de mucha tranquilidad, de mucho amor. Que viva el atletismo latinoamericano, profesor Carter.